Muchas gracias. Buenas noches, hermanos, hermanas, todos que estén conectados. Hoy nuevamente, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos tener esta reunión para poder conocer la voluntad a través de la palabra. Vamos a dar inicio leyendo el Salmo capítulo 50. Voy a leer a partir del versículo 5. Salmos capítulo 50, versículo 5 dice: Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hasta versículo 15. Este salmo nos llama a nosotros a vivir con un corazón humilde y también a vivir delante de Dios con un corazón ordenado, un corazón puro delante de Dios. Estamos escuchando el Salmo capítulo 50. El pastor empezó a compartirlo con nosotros el domingo pasado y los hermanos también han podido compartir. El Salmo 50 fue escrito por Asaf. Él era guía de los cantores en el tiempo de David. ¿Con qué corazón Asaf guiaba al coro? Nosotros escuchábamos con un corazón puro, con un corazón ordenado, con un corazón humilde, con temor a Dios. Fíjense que el culto es el servicio a Dios en honra, en amor, en santidad. Más adelante vamos a leer algunos versículos que nos explican un poco en qué consiste el temor a Dios y el culto. El pastor mencionaba, el culto es muy importante, pero el culto no solamente es lo que estamos haciendo ahora, compartiendo la palabra, los hermanos vienen y se sientan. El culto es todo lo que implica el servir a Dios y cómo nosotros lo hacemos, según su voluntad. Cuando nosotros venimos al templo, lo primero que hacemos es alabar al Señor. Las alabanzas también forman parte del culto. De esta manera nosotros honramos a Dios, le glorificamos, le agradecemos, mostramos el amor que hemos recibido por su gracia. Por eso las alabanzas son muy importantes. Y dentro de las alabanzas también se expresa el corazón de un hermano, el corazón de un profeta, el corazón de un siervo de Dios. Las alabanzas nos dan ánimo, nos ayudan, nos fortalecen, porque las alabanzas que yo estoy mencionando ahora, estoy tratando, son aquellas que van alineadas a la voluntad de Dios, las que salen de un corazón puro, de un corazón donde mora Jesucristo. Por eso son muy importantes. El ejemplo que se compartió el domingo y que el Salmo capítulo 50 nos manifiesta es sobre Asaf.
la parte de la alabanza. Pero el servicio a Dios se constituye de muchas cosas. Nosotros servimos a Dios de muchas maneras, muchas, en diferentes ámbitos, aspectos, en diferentes contextos. Pero vamos a aprender, vamos a reflexionar en la parte del coro, la parte musical que expresa el libro de los Salmos. Sabemos que en los Salmos hay algunos escritos, muchos por David, otros por los hijos de Coré. Nosotros ahora estamos escuchando un salmo de Asaf. ¿Con qué corazón ellos preparaban el culto? Ellos se preocupaban de que todo saliera perfecto. No es que tenía que ser perfecto, porque perfectos no somos en cuanto a que no hayan errores, pero sí con un corazón muy decidido para que las cosas resultaran lo mejor posible. ¿Por qué? Porque esas alabanzas eran para Dios, son para Dios. Todo el que vive delante de Dios quiere dentro de su camino manifestar la gloria del Altísimo, sus bondades, sus beneficios, toda la grandeza de Dios. Nosotros como hijos de Dios, para nosotros es un honor el poder presentar a Dios, a Cristo, en nuestra vida, en nuestro camino. Por eso cuando lo hacemos con amor, con dedicación, con pasión. Entonces, el pastor mencionaba, dentro del servicio no solamente se encuentran las personas que sirven con ese corazón lleno de amor. También hay personas que lo hacen por costumbre. Quizás hay personas que pierden sensibilidad, visitan a la iglesia, visitan el templo, pero a través del tiempo van perdiendo sensibilidad, van inclinando su corazón hacia otro foco distinto al que debe tener. Entonces, mientras se va apartando de ese enfoque, tomando un camino diferente, las cosas se vuelven monótonas, como costumbre, pierde la sensibilidad. Y aunque venga a la iglesia, aunque participe muchos días, está perdiendo lo esencial, lo más importante, la enseñanza bíblica, lo que Dios quiere transmitirnos. Ese es el alimento espiritual. Antes de nosotros escuchar el Salmo capítulo 50, ya estábamos compartiendo sobre esto. Recuerdo que el evangelista Cristian compartía sobre Marta. Recuerdan que estaba afanada. Estaba Marta y María en la casa. Ahí Marta quería servir a Dios. Pero ¿de qué manera quería servir a Dios? Porque todos sabemos que servir a Dios es importante. Pero siempre debemos tomar en consideración que al momento de servir a Dios no debemos desviarnos de la voluntad del Altísimo. En el momento en que Jesucristo estaba en casa con María y Marta, mientras Marta estaba haciendo oficios, María estaba presta a escuchar las palabras de Jesús, a recibir un aprendizaje. ¿Qué Jesucristo tiene hoy para mí? ¿Qué Dios quiere enseñarme hoy a través de Jesús? Estaba cerca, muy atenta. La comida es importante. Hay que comer. Y más, imagínense lo que es servirle comida a Jesucristo. Es una honra, eso es maravilloso. Pero originalmente, ¿ese era el enfoque de ese momento? No era el enfoque. Dice la palabra misma, Jesucristo le dijo a María que ella eligió la mejor parte. Nosotros también debemos elegir la mejor parte en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que nos lleve a Dios, todo lo que nos direcciona hacia la salvación de nuestro Señor Jesucristo, al aprendizaje de la vida de creencia, eso es muy bueno delante de Dios. Dios nos manda a predicar el Evangelio y quiere que lo hagamos con amor,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que bauticemos. No debemos salirnos de ese enfoque. Entonces, para nosotros poder servir a Dios, debemos hacerlo con un corazón humilde y con un corazón ordenado. Dios es todopoderoso. Originalmente me recuerda aquí porque trata a las personas que diariamente ofrendan sacrificios, ovejas, aves al Señor. En el libro de Levítico se explica sobre los sacrificios, cómo llevaban una parte al altar, era retirada una parte de la carne y quemada, y había otra parte que era la grosura que se sacaba y servía como alimento para los sacerdotes. Aquí dice, Dios no se enoja con nosotros por nosotros entregarle un sacrificio. Dios nos reprocha a nosotros por nosotros presentar delante de Él algún tipo de sacrificio. Pero debemos reconocer que todo es de Dios. Todo es de Dios y pertenece a Él. No es que nosotros le vayamos a agradar a Él porque estemos sirviéndole comida a Jesús. No es que nosotros le vayamos a agradar a Dios porque limpiamos el piso. Nosotros le agradamos a Dios cuando hacemos su voluntad. En el servicio, ¿qué voluntad Dios nos manifiesta? Que es muy importante. Dice aquí, Salmos capítulo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Así. Dios quiere que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le honremos. Que cuando tengamos nuestras dificultades, le busquemos. Señor, por favor, ayúdenos, tenga misericordia de nosotros, cuídenos, denos conocimiento para emprender un proyecto. Dios quiere y se agrada de que nosotros constantemente le busquemos, tengamos comunicación con Él, nos mantengamos cerca. Eso es muy importante. Pero no hacer las cosas como por hacerlas, como decía el pastor, por costumbres. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Para nosotros es una gran gracia el servir a Dios. Ustedes no, aquí en esta iglesia es común escuchar, yo no quiero que perder la gracia cuando nosotros hacemos algún servicio o algo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros alabamos a Dios, dejamos de alabar. No, espérate, yo no quiero perder esa gracia. ¿Pero por qué? Porque para nosotros es un gran honor hacer eso, una gran gracia. No todo el mundo puede hacerlo. Y si en cada faceta de nuestra vida de servicio caminamos con ese corazón, es maravilloso. Hacemos todo con amor. Todo, todas las cosas. Una vez el pastor me decía a mí cuando yo estaba estudiando en la universidad, que no importaba la carrera que yo eligiera. No importaba, porque todas las carreras tienen su dificultad. Pero sí me decía, pero lo que tú hagas, tienes que hacerlo con amor, con dedicación, apoyándote en Dios. ¿Por qué tú estudias? No pierdas el enfoque. Tú estudias para servir a Dios. ¿Por qué tú aprendes otro idioma? Tú aprendes otro idioma porque Dios te permitió la gracia de servirle en otro idioma. No pierdas el enfoque, me decía siempre. No perdamos el enfoque. Mientras estudiaba, muchas situaciones difíciles, a veces muy complicadas. Por eso mi corazón se debilitaba y tenía que hablar con Él. Y Él me fortalecía en la palabra nuevamente, recordándome que yo no inicié por mí mismo, yo inicié por Dios. Y si fue Dios que me encaminó, Él no me va a dejar botado. Dios no nos desampara a nosotros. Nosotros iniciamos un camino con Dios. Tengan fe y esperanza de que lo vamos a terminar con Él. Él nos ayuda. ¿Cómo? No sabemos, pero caminemos, oremos. Unas veces
estamos más claros que otras. Pero hay momentos donde nosotros tenemos mucha confusión. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo salimos de esta dificultad? Pero si iniciamos con Dios, debemos tener la esperanza y la fe de que vamos a terminar con Él. Que no decaiga en nosotros la fe. En el proceso también pueden aparecer aflicciones, pero son parte del proceso, de nuestra formación. Entonces, así el Salmo explica, Asaf como guía del coro, para mantener a todos con un mismo corazón, que tuvieran un mismo tono, o hay diferentes tipos de tonos, ¿verdad? Él conocía exactamente cada parte del coro. Él estudiaba también, no era así, esos conocimientos no aparecieron en su cabeza de la nada. Él dedicaba corazón a su trabajo, a su servicio. Si lo que Dios le permitió fue la gracia de dirigir el coro, él depositaba todo su corazón para eso. Por eso se preocupaba con los cantantes, cómo está la salud, cómo está su corazón, cómo se siente. Transmitía alegría, gozo para que todos pudieran servir adecuadamente. Eso muestra una temor. Eso es parte del temor a Dios. Entonces es muy importante caminar de esa manera. Así también nosotros debemos caminar con un corazón humilde. Debemos tener un corazón humilde y entender que lo que nosotros hacemos a Dios, que ese servicio que hacemos es por su gracia, no porque nosotros sabemos, porque somos expertos, no. Dios nos permite la gracia a nosotros para poder predicar, pues predique con amor. Se necesita una buena actitud para todo. Una buena actitud. Mientras yo estoy viendo ahora los procesos de cierre de año escolar, he visto muchos estudiantes que tienen capacidad para hacer las cosas, pero no la hacen por una mala actitud. No tienen disciplina, no hay un orden en su corazón, no se preocupan por dar el todo cuando realizan algo, por hacer las cosas con corazón, no tienen preocupación, solamente quieren pasar, pero así no se puede. Solamente teniendo el deseo de hacer algo no se puede lograr. Hay que cambiar la mentalidad, tienen que cambiar la mentalidad. Tienen que tener una actitud buena. La palabra de Dios nos permite una buena actitud y poderosa, porque no depende solamente de nuestro estado de ánimo o pensamiento o experiencia, sino que depende del poder de Dios. Por eso debemos reconocer que todo lo que nosotros hacemos es por la gracia y el poder de Dios, no por otra cosa. Así igual cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros predicamos a los niños, a los adultos, a los ancianos, cuando nosotros organizamos el salón, limpiamos, cuando nosotros visitamos a algún enfermo, cuando nosotros convivimos con nuestros familiares o cuando compartimos la palabra en el trabajo, todo lo que nosotros realizamos ha sido por la gracia de Dios. Solamente cuando, por ejemplo, ofrendamos a Él, devolvemos una parte de lo que Él nos ha dado. Solo una pequeña parte. Hay personas que piensan, yo he ofrendado mucho dinero a Dios. No. Dios no necesita dinero. Dios no necesita el oro ni la plata. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Por eso no podemos pensar que yo hago, que yo doy a Dios. No. Simplemente algunos devuelven un poquito más que otros de todo lo que Dios nos ha dado. Así. Siempre debemos procurar vivir con un corazón humilde. Así nos hacía la referencia a la palabra
con la oración del publicano y el fariseo. ¿Recuerdan esa parábola? El hermano Juan también estuvo compartiendo esa enseñanza. El fariseo se apoyaba mucho en su sí mismo. Yo he hecho, así, así, así. Yo he servido. Y el otro, ¿qué decía el publicano? Sé propicio a mí, pecador. Él reconocía su maldad, su mal camino, y que necesitaba la gracia de Dios. Entonces ahí entra el temor a Dios. Él no se consideraba en ese momento ni siquiera digno de levantar la cabeza al cielo, viendo su corazón, pero le imploraba con un corazón contrito, un corazón humillado a Dios, y a Dios eso le agrada, porque todos en esta tierra somos iguales, todos, pero algunos pensamos que somos todopoderosos, algunos pensamos que vivimos bien delante de Dios por nuestra fuerza, por nuestra experiencia o conocimiento, pero otros hemos aprendido a que nosotros vivimos por la gracia del Señor, no por otra cosa. Servimos en amor, hacemos lo bueno por el poder de Dios. Entonces, Dios es maravilloso y Dios nos ha permitido a nosotros muchísima gracia. Vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 5. En esta semana hay muchos virus. Hay muchos virus, por eso hay que tener mucho cuidado. Cristian, el evangelista Cristian dice que tiene uno. Hay que tener mucho cuidado porque ahora no se sabe tantos virus que hay. Yo escuchaba que decían, hay un coronavirus que hacen la prueba y sale negativo, pero es coronavirus. Y ataca los pulmones con neumonía. Y no dice una gripe normal, porque imagínense, si uno va a un lugar y no le dicen qué es, y no nos dicen que es coronavirus, es un problema. Pero hay que cuidarse mucho. Entonces, antes de ayer, yo empezaba a toser y sentía como el pecho como un poco congestionado. Y yo podía ver a mi cuerpo muy débil, es muy débil. Y también está haciendo mucho calor, un calor muy fuerte, sofocante. Por eso hay que hidratarse bien, así, y cuidarse mucho en ese sentido. ¿Por qué? Para nosotros servir a Dios necesitamos salud. Es muy importante la salud. Yo pensaba, ay, que no me dé ese virus y que me impida compartir la palabra o algo. Así tenía ese temor, pero gracias a Dios me ha ayudado bastante. Así espero también que si ustedes se encuentren con ese virus que anda por ahí, que Dios le ayude también, que no es fácil. Decía San Lucas, capítulo 12, versículo 5. Voy a leer desde el versículo 4. Dice, ¿a quién se debe temer? Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Nosotros iniciamos el Salmo capítulo 50 y mencionábamos cómo Asaf servía a Dios y que dentro del servicio se manifestaba lo que es el temor a Dios. El pastor también compartía con nosotros algunas situaciones que habían acontecido y que nosotros debemos tener arrepentimiento, ordenar nuestro camino y nuestro corazón. Y yo compartía con el evangelista Cristian brevemente, porque nos preocupábamos de lo que es el miedo.
Porque cuando pasan situaciones desagradables que a uno no le gusta, nosotros podemos sentir miedo, porque es como el miedo es natural, pero debemos tomar en cuenta algo. A Dios nosotros no podemos tenerle miedo, no podemos. Sí, hay que tenerle miedo a algo, al juicio de Dios. Y el juicio de Dios está preparado para todos aquellos que estén apartados de Jesucristo, aquellos que no han conocido a Jesucristo, que viven su vida como quiera, según sus pensamientos, según sus deseos. Por eso hay personas que pueden confundir el temor a Dios con el miedo. Originalmente, el temor implica varias cosas y en la Biblia se expresa de una manera, con un tono o un contexto diferente a otro. Pero dentro del temor a Dios está el servirle con reverencia, servir a Dios con un corazón ordenado, servir a Dios con amor, con respeto, mansedumbre, sometiéndonos al Señor. Es decir, el temor a Dios se manifiesta de muchas maneras. En Proverbios capítulo 1 nos explica que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y que los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, parte del temor a Dios es el nosotros recibir la sabiduría de Dios, el conocimiento del Altísimo, el conocimiento verdadero, la fe que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús, forma parte del temor a Dios, de la manera en que nosotros lo recibimos. Entonces, el juicio de Dios sí es fuerte, porque todos los que están fuera de Jesucristo tienen un camino, el infierno. El infierno de fuego es peligroso. Jesucristo lo describe como el lloro y el crujir de dientes, una posición muy incómoda. Pero para los justos, para los hijos de Dios, todo lo que nos acontece en nuestra vida y en la dirección que debe ir encaminada nuestra vida es en la fe, el amor y la esperanza en Dios. Dios a nosotros nos ama bastante. Dios nos quiere mucho. Sí, a quien ama Dios disciplina. Parte del temor a Dios es nosotros poder reconocer esa disciplina de Dios en nuestra vida. Eso es parte del temor a Dios. La forma en que nosotros le honramos también, la forma en que nosotros le adoramos, cómo le amamos a Él. ¿Cómo amamos a Dios? Recibiéndole. La palabra dice que el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, ¿verdad? Y que envió y entregó a Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, estamos honrando a Dios. Estamos recibiendo su amor. Cuando nosotros compartimos a Jesús, estamos transmitiendo el amor de Dios. Y todo eso, esa disciplina, ese corazón, esa voluntad de nosotros honrar y servir a Dios, forma parte del temor a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 31, hay una palabra fuerte, dice aquí, Hebreos 10, 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un versículo como fuerte, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ustedes lean Hebreos capítulo 10, 11, 12, que habla sobre el temor a Dios. Aquí especifica y trata sobre aquellas personas que se apartan de Dios. Algunos que conociendo la verdad tienen por menosprecio al Espíritu Santo, menosprecian la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero no para los hijos de Dios. No para los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios explica sobre honrarle. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos enseña. ¿En qué consiste el temor a Dios? Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12.
Evangelista Cristian puede comunicarse con el pastor. Él me está escribiendo ahora para... Sí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice versículo 20: A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios en Deuteronomio explicaba cómo servirle con amor de todo corazón. En eso consiste el temor a Dios. Cuando nosotros vemos que hacemos las cosas sin corazón, por eso podemos decir, falta temor de Dios en él. Cuando nosotros vemos que servimos y hacemos las cosas sin amor, por costumbre, ahí podemos decir, falta el temor de Dios en él. De esa manera nosotros podemos ver nuestro corazón cómo anda. Si falta el temor en Dios en mí. Porque Dios nos está enseñando cómo caminar. Así Dios explicaba en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 12, vamos a ver ahora cómo Pablo explica sobre el temor a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está enseñando también cómo debemos nosotros servir a Dios, con qué corazón. Dice, tenemos un reino inconmovible, un reino que no puede ser destruido, un reino eterno, el reino celestial que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Debemos vivir con gratitud, con gracia, con agradecimiento a lo que Dios nos ha permitido. Y mediante esa gracia debemos agradarle con temor y reverencia. Entonces la palabra nos enseña a nosotros cómo Dios le agrada. No debe faltar esa reverencia al Señor. Nosotros cuando oramos lo hacemos con honra, con respeto a Dios. Como nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. A nuestros padres no podemos tenerle miedo. A nuestros padres le tenemos temor. Y nos preocupa incluso, porque es importante reconocer que si a mí me preocupa las consecuencias de mi mal camino. ¿Qué pasaba cuando nosotros caminábamos mal con nuestros padres? Cuando sabíamos que habíamos hecho algo malo, ¿qué nos pasaba a nosotros? Nos preocupábamos, ¿verdad? Porque nuestro Padre no quiere que caminemos así. Eso también es temor. Ahí no se trata de miedo. Eso sí, no. Me preocupo mucho. Mi padre me enseñó así, no se debe hacer. Así un corazón como muy complicado. Perdóname así, donde nuestros padres. Pero por la gracia, nosotros siempre recibimos el amor de nuestros padres. Siempre. Y Dios nos promete ese amor para siempre. También nosotros debemos reconocer que
a Dios no le agrada lo malo. A Dios no le agrada lo malo. Que vivamos en cosas malas. No, al contrario, a Dios le agrada que nosotros caminemos con buena conciencia. Entonces debe haber un temor en nosotros que nos permita reconocer que a Dios no le agrada que hagamos lo malo y que ese temor nos aparte de ese mal camino. Ah, no, a Dios no le agrada eso. Cuando falta el temor de Dios en nosotros también es cuando menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios. Yo escuchaba a la hermana Yomari que ella testificaba, porque como decía Jesucristo, la palabra que yo os enseño no es una palabra mía, yo enseño la palabra de Dios, así decía Jesucristo. Entonces lo que yo comparto con la hermana, yo decía, el pastor me enseñó de esa manera, por eso yo transmitía. Pero entonces, si vamos donde el pastor, ¿qué dice el pastor? No, que la palabra que yo estoy compartiendo me la enseñó Dios. Así. Entonces, yo le decía a la hermana, es muy importante que los hijos de Dios se mantengan juntos, congregados, en armonía. Dios le ha permitido la gracia de utilizar su casa. Pero la casa de la hermana Yomari, ¿es de ella o de Dios? Ella pensando, ¿cuántas veces la hermana Yomari no ha testificado que Dios le ha dado esa casa? Que Dios le permitió vivir esa casa. Muchas veces, porque el testimonio está ahí, cómo ella caminaba para poder obtener esa vivienda. Si Dios le permitió la gracia de congregarse ahí, es una bendición. Por eso compartía con ella y le decía, reúnanse los domingos, compartan la palabra de Dios. Únanse, es muy importante que se vean la cara, la convivencia, que ustedes se reúnan con personas que piensen igual que ustedes, con un mismo corazón, que busquen de Dios. Cuán desagradable es cuando nosotros convivimos con personas que no tienen a Dios. A veces esas personas tienen situaciones difíciles y yo lo que me entristezco porque yo digo, ¿cómo yo puedo enseñar, yo puedo explicar, pero si no recibe el camino de Dios, si no recibe la guía de la palabra de Dios, no sirve. Si no tiene fe en Dios, yo he convivido con personas que no creen en Dios y tienen situaciones y esa situación no es problema. Para Dios eso no es problema. Pero ¿cómo puedo explicar? Pero cuando yo estoy con la hermana Adriana y veo que la hermana Adriana tiene una situación difícil, para mí es una paz. Hermana, venga a ver esta palabra que dice. O escuche, hermana o hermano, así. Y compartimos la palabra y eso es bendición. Se necesita honrar a Dios, reunirnos, compartir. No es lo mismo cuando solamente nos acostumbramos a escuchar, a ver o a escuchar la palabra a distancia. Sí, puede ser que un día no podamos, ok, pero hay que procurar en cuanto se pueda disponer de congregarnos juntos, así como estamos aquí nosotros. A menos que sea algo muy grave que no podamos reunirnos, ok. Pero siempre hay que procurar eso por los beneficios que podemos obtener cuando estamos cara a cara nosotros, así reunidos delante de Dios. Entonces ella decía que me había escuchado reiteradas ocasiones cómo se había compartido eso, pero no lo había hecho. Entonces, ella se preocupó bastante. El pastor predicaba el domingo que no debemos menospreciar la palabra de Dios, el culto y todo. Por eso decidió su corazón para reunirse. Vamos a decidir. Ahora ellos pudieron decidir de manera ordenada, como nosotros hacemos aquí, para preparar la comida, para la cuota, para cocinar. Así ellos decidieron. Entonces nosotros debemos entender algo muy importante. Servimos a Dios con el corazón, como mencionamos hoy. ¿En qué consiste el temor? No por miedo. Cada uno de los hermanos en Estados Unidos siempre debe recordar servir a Dios con amor y con la voluntad, la gracia, con esperanza, con amor, haciendo todo de corazón. Y así recibirán mucha bendición. Igualmente cada uno de nosotros, donde quiera que estamos. Dios nos permite servirle de una manera ordenada para que nosotros podamos aprender y recibir lo bueno también. Entonces, es importante, como le decía, reconocer esto.
Debemos reconocer también que a Dios no le agrada lo malo. Por eso debemos apartarnos de lo malo. También debemos reconocer que Dios a nosotros, aunque seamos sus hijos, nos disciplina. Y parte del temor a Dios es reconocer esa disciplina en nuestra vida. Yo estaba leyendo el libro de Job y hay una parte donde Job dice, él recibió mucho castigo en su carne, en su cuerpo y también en lo material y en los familiares que tenía. ¿Recibiré solamente las cosas buenas? Y las cosas y los castigos y eso no lo voy a recibir, como las cosas que consideramos malas. Si Dios permite lo bueno, lo voy a recibir. Pero si Dios permite una situación que yo entiendo que es mala, no la voy a recibir. Dios es santo, Dios es perfecto y Dios nos ama bastante. Si a nosotros no nos sucede alguna situación o algo, debemos buscar qué Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno, no es malo. No hay maldición para los hijos de Dios, solamente bendición. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Siempre procurando vivir, caminar con buena conciencia, limpiando nuestro corazón, ordenándolo, teniendo arrepentimiento. Eso es muy importante. Entonces, voy a leer un versículo en Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios. Dios solamente nos ofrece a nosotros cosas buenas, mucha bendición. Por eso con un corazón agradecido le recibimos y no tengamos miedo, más bien temor. Entonces el respeto no debe faltar, la reverencia no debe faltar, el servir de todo corazón no debe faltar. Como decía al principio, el ejemplo que utilizábamos en Salmo capítulo 50 fue sobre la dirección del coro, pero eso debemos aplicarlo a todas las facetas de nuestra vida cristiana, a todo. En el trabajo, en la oficina, servir con amor, con dedicación, de todo corazón, como a Dios le agrada. En todo, si nosotros hacemos todo con amor, del amor no puede salir nada malo. Ahora, cuando nosotros, la palabra dice que el odio y el rencor, eso nos aparta de Dios. Cuando nosotros cocinamos con ira, con un mal corazón, o más bien enojo con alguien o algo, y no tenemos esa paz, la comida no va a quedar buena. De por sí no va a quedar buena. Pero cuando hacemos con amor, echamos la sal a su medida. Pero si es sin amor, la comida puede quedar salada, puede quedar desabrida. No quiero decir con esto que cuando queda salado o desabrida es sin amor, pero sí, cuando hacemos las cosas con amor, las cosas quedan mucho mejor, quedan muy bien. Y eso es aplicado a todas las partes de nuestra vida. Aquí en la iglesia hay muchos servicios, hay muchos guías. Cada servicio que Dios nos ha permitido, si lo practicamos así como con el temor a Dios que hemos leído hoy, como nos expresa la conducta y el camino de Asaf, todo marchará para bien. Entonces, hasta aquí yo voy a compartir con ustedes. Yo voy a orar para terminar. Señor, le damos gracias por la bendición que nos ha permitido hoy nuevamente poder escuchar su palabra. Estamos agradecidos porque a través del mensaje que hemos leído, Señor, podemos ver cómo podemos honrarle, en qué consiste ese temor que debemos tener a usted en el servicio, con amor, con reverencia, con respeto, con un buen corazón, Señor, con buena conciencia, con amor, con esperanza.
Todo esto usted nos permite porque por su gracia lo hemos recibido. Y también nos ha permitido reconocer que debemos vivir con un corazón lleno de humildad, lleno, que todo lo que tenemos es por su gracia. No hay nada que sea de nosotros. Nosotros solamente devolvemos un poco de lo que usted nos ha dado. Por eso no hay posibilidad de que podamos jactarnos. Más bien, tener un corazón agradecido. Hoy nos ha enseñado que debemos servirle con un corazón lleno de gratitud, un corazón agradecido. Y eso es muy importante para nuestra vida de creencia, Señor. De esta manera nosotros caminamos según su voluntad. Bendiga a los hermanos de nuestra iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos transmitir su palabra a las demás personas. Estamos preparando un seminario. Prepare nuestro corazón, Señor. Permita que con un corazón junto, unido, como siempre lo ha permitido, y con más fuerza cada día, podamos llevar el Evangelio a todas las personas. Permítenos invitar muchas personas, Señor, y trabaje, que sea su espíritu que trabaje en ello y los traiga a la iglesia. Le agradecemos, Señor, y dejamos nuestro camino y nuestra vida en sus manos y le oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.